Esa noche llega el suegro de esta Eli y tiene un sueño. Y en ese sueño se aparece una mujer de época diciéndole: si tú quieres mi oro, tienes que darme el primogénito. Es decir, tu hijo primero me pertenece. Pero luego, cuando te digo que se puso peor, empezamos a crecer en la casa. Yo creo que era una casa que quería matarnos. Pero todos los brujos santeros que hoy se ostentan como santeros y ya no hacen sacrificio de animales, no son santeros. Ups. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast, donde posiblemente todo lo que se escuche aquí no querrás vivirlo en carne propia. El día de hoy tengo una gran amiga y una gran invitada. Debo decir que tengo el gusto de conocerla desde hace 13 años y ella ha experimentado, ha visto, ha escuchado, pero sobre todo ha documentado historias que te desafiarán el día de hoy. Con ustedes, Sandra Becerril. ¿Cómo estás, amiga? Súper contenta de que me hayas invitado, Samudio. Qué gusto verte. Igualmente, hace muchísimos años de conocernos, sobre todo muchas andanzas en todo el ámbito del cine, incluso uno que otro tour insólito. También. Como debe ser, amiga. Oye, y justamente quiero que les platiques a toda la audiencia de Historias Embrujadas qué tantas cosas has visto, porque me queda claro que lo serial se te da. Yo creo que sí. No, he visto muchísimas cosas. O sea, más bien dime como qué te puedo contar. O sea, he visto cosas desde casas súper embrujadas hasta lugares o sea, toda una ciudad, por ejemplo, que han pasado cosas. ¿Qué es el fenómeno que dices? A ver, por ejemplo, la raíz de esa influencia que a Sandra Becerril, hoy por hoy, documenta cosas y casos y fenómenos extraños. No, pues la casa donde vivía. O sea, vivía en una casa de los 5 a los 17 años que estaba muy cerca de los Reyes Culhuacán, ¿sabes? Entre Tasqueña y Eje 3. Pero te estoy hablando de o sea, nos mudamos allá hace 40 años. Entonces el eje no existía y todo lo que estaba alrededor eran ejidos. Entonces no compartíamos pared con nadie. Esto es importante porque luego compartes pared o pasan camiones y ¿sabes, no? Y pues vivimos ahí muchísimos años. Mi papá nos llevó a vivir cuando estábamos muy chavitos y sí nos sucedió como en las películas. Fue así de, bueno, ¿qué creen? Me acaban de ofrecer una casa súper barata en un lugar súper alejado donde vamos a caber, es una casa muy grande. Y cuando llegamos así fue así de, qué extraño, ¿no? Okay. Y ¿qué edad tenías? Tenía 5 años. Sí. Pero se me hizo un palacio. O sea, yo cuando llegué dije, wow, qué casa tan grande. Tenía cuarto de juguetes, tenía un laboratorio para mi papá, imagínate. Okay. Tenía el patio de atrás, de adelante. Y veníamos de vivir en un departamento de 50 metros, ¿no? Entonces, pero en una zona que estaba muy bonita. Okay. Y cuando llegamos allá fue así un poco decepcionante, pues ver que la calle ni siquiera estuvo pavimentada. Creo que todo el tiempo que vivimos ahí nunca estuvo pavimentada. Okay. Me daba miedo ver en la noche, bueno, más bien asomarme porque pues no había nada. Y por ejemplo, tenía un balcón y en lugar del balcón, eso ya se lo puso mi mamá después, lo construyeron, pero tenía unas tablas, o sea, era bien peligroso. Era una obra negra, básicamente. Okay. No tenía piso, no tenía ventanas. Okay. O sea, fue como, a ver, le ofrecen la fortuna de una casa, porque también una casa es cara. Ajá. Y en esos entonces, ¿qué ha de haber hecho tu papá? Pues de aquí soy, vámonos. Sí, y con nos toda mudamos. Su familia y vámonos. Ajá, luego con mi hermano. Terminamos. Exacto. Entonces, cuando llegamos, me acuerdo perfecto el primer día, o sea, me impactó tanto que el día que entré, me acuerdo que abracé a mi hermano, que tendría 3 años, y me quedé viendo todo y dije, no, esto es, o sea, me van a matar. Ese fue mi primer pensamiento, aquí alguien me va a matar. Y fue un pensamiento como súper duro para una niña de esa edad, pero no se me olvida. Y me daba mucho miedo porque desde las primeras noches veía asustada a mi mamá, y eso te da mucho miedo. Y entonces mi mamá jalaba nuestros colchones para que nos durmiéramos con ellos en la habitación, porque eran habitaciones gigantes, los techos eran muy altos y así, para que durmiéramos con ellos de lo preocupada que veía mi mamá, ¿no? Y eso pues te da miedo porque se supone que te deben cuidar. Claro. Y me empezaban a suceder cosas como muy paulatino, hasta que fueron a un grado de que nadie nos visitaba. O sea, nadie entraba con nosotros. Por ejemplo, lo que empezó a suceder fue que en los lugares donde teníamos
juguetes, muñecos y eso, pasaban cosas. O sea, en la mañana que llegábamos estaban acomodados de diferente forma, o la televisión se encendía, ya sabes, esas televisiones súper ochenteras. Grandes, ajá. Se encendía y no había forma de que se encendiera. Y ojo, no es como hoy que los sistemas son más tecnológicos, preservan energía y demás. En aquellos entonces que eran como de estas ¿cómo se llamaban? La pantalla esta grandota. Sí, como de Sony, de estas así que todavía eran medio curvas, o sea, que tenías que mover con el... De cinescopio. Ándale, sí, bueno, más o menos, sí, así eran. Y siempre pasaban cosas donde estaban los juguetes, ahí se pasaban cosas. Okay. Entonces, te digo, fue como muy paulatino, pero de pronto ya no se pudo detener. O sea, esto es completamente real, ¿eh? Haz de cuenta, de pronto ya cada quien se fue a su habitación. Yo me pasaba con mi hermano porque me moría del miedo, porque en la recámara donde estaba habían comprado camas gemelas y en la otra cama, que no se dormía nadie, roncaban. O sea, se escuchaba que roncaban y mi cama la movían como si pasara, como cuando pasan los camiones en la avenida, ¿no? Sí. Y entonces yo me asomaba y veía que estaba temblando la cobija, pero lo demás no. O sea, no lo estaba imaginando. Okay. Y salía pero corriendo a la recámara de mi hermano. Y todas las mañanas mi mamá me encontraba ahí, me regañaban. Pero luego, cuando te digo que se puso peor, empezamos a crecer en la casa. Y la casa, yo creo que era una casa que quería matarnos. Ok. O sea, estoy segura de eso. Porque además, es que está muy bueno esto, te lo juro. Por favor, pero gracias. Cuéntame todo lo que puedas, todos los detalles. Sí, bueno, mi hermano veía a una mujer en su habitación. En cada habitación pasaban cosas distintas. Era como una casa de estas que vas en Halloween. Y en cada habitación pasó algo diferente. Así pasaba en la casa. Okay. En la de mi hermano se aparecía una mujer en la puerta. 2 o 3 veces la llegó a ver. Despierto, yo escuchaba el grito de mi hermano, ¿no? En otra recámara roncaban. En otra... como cuando arrancas el tapiz, ya ves cómo se escucha, así se escuchaba en ese momento. En la otra la televisión se encendía. En la recámara de mi mamá lo que empezó a suceder fue que la ventana que daba al balcón, le puso de estas cortinas, ya sabes, que se utilizaban, que las mamás hacían pesadas, así grandotas, cubriendo todo. Y se hacía la forma de un hombre. O sea, se empezaba a escuchar y lo veíamos. Estábamos sentados en su cama y se veía la forma de un hombre atrás de la cortina. Y luego lo peor fue, yo creo, empezamos a crecer y se desgajó el Cerro de la Estrella que estaba muy cerca. Okay. O sea, con estas lluvias, haz de cuenta como las lluvias que están sucediendo ahora, ¿no? Y entonces llegó el lodo, no llegó mucho a nuestra casa, pero fue suficiente para que el patio de atrás pues se llenara de lodo y de la coladera empezaron a salir cadáveres de ratas, pero decenas, así, como a botar. Pero lo peor es que empezaron a botar también juguetes. Que yo dije, bueno, o sea, nunca pensé cómo llegaron ahí. Yo sabía que yo no lo había hecho, ¿no? Claro. Y en la parte de atrás, en la barda de atrás, había gatos, que de pronto un día los contamos, eran como 30, 40 gatos, y todos en celo, no sé de dónde salían, pero se ponían en la barda, y entonces era todas las noches, y era o sea, haz de cuenta que alguien gritaba. Era horrible, o sea, era toda la atmósfera de terror, ¿no? Ya. Pero no, nunca supimos por qué los gatos se ponían ahí, ni de dónde salieron las ratas. O sea, mi mamá le intentó todo. Total que fue mi primera comunión y la fiesta fue en la casa. Y fue el padre a bendecir la casa, ya sabes que se utilizaba mucho eso. Y el padre nos dijo, ¿saben qué? Deberían irse de aquí porque esto no se va a mover. ¿Cómo? O sea, este lugar, no. Entonces, a partir de ahí las cosas se pusieron peor. A partir de ahí fue cuando que yo creo que la casa nos quería... Mi mamá siempre estaba enferma y en algún momento mi papá dijo, bueno, a lo mejor es la humedad, es el moho. Claro. Fueron, la examinaron la casa y no tenía nada de eso. Pero mi mamá salía y estaba bien. Y entraba a la casa y estaba mal. Tenía una bronquitis espantosa. Entiendo. Luego, yo estaba en las escaleras, en la parte de arriba, viendo hacia abajo. Ya estaba yo enojada con la casa porque mis amigos ya no me iban a ver porque pues estaba en la escuela y ya no querían entrar. Porque entraban al baño y los asustaban. Entraban al laboratorio y algo les pasaba. Las plantas no crecían. Okay. O sea, no, todo mal. O sea, no había forma, ¿no? Y entonces estaba en la parte de arriba de las escaleras y alguien me empujó. Estaba sola. Y me rompió la pierna en 7 partes. ¿Cómo crees? Sí, tuve 7 operaciones después de eso. Pero, a ver, ¿seguías teniendo 5 años ahí? No, ahí ya tenía... No, ya había pasado el tiempo, ya tenía 16.
Pero de todas maneras, o sea, te empujaron. Sí, pero lo peor es que me pusieron tornillos y todo en la pierna. Entonces me moví, a mi papá ya no estaba, entonces en su lo que era su laboratorio, que era súper creepy entrar ahí además. A ver, danos una razón de su laboratorio. Es que es ingeniero químico. Ah, ok. Y ahí hacía fórmulas de perfumes. Ah, ok, perfecto. Continúa. Ajá. Ya, gracias. Entonces me mudé a la parte de abajo para leer y tener ahí mis libros y todo, y además era más fácil con las muletas. Ajá. Estuve hace un año y cuando me recuperé, llevamos a unos amigos y yo llevamos a una saltera para que nos ayudara a limpiar la casa. Ok. Porque yo ya estaba de verdad súper enojada, todo pasaba. No, y ya, aparte del padre que ya les había dicho, váyanse de aquí, ¿no? Sí, cada vez eran más descarados. O sea, de verdad, ya estando gente, pasaban cosas, movían muebles, se escuchaba que alguien caminaba, que susurraban. Oye, y en este accidente, bueno, que te lo provocaron la casa prácticamente, o lo que había dentro de la casa, quedaste convaleciente ahí en esa misma casa. Exacto, pero lo peor es que no podíamos salir porque, pues la verdad es una zona muy fea y peligrosa. Okay. Entonces no podíamos salir y no nos podíamos quedar adentro, estábamos completamente atrapados. Wow. Nació mi hermana, ¿no? Marilú, y a Marilú también le pasaban cosas todo el tiempo, los muñecos. Tenía una muñeca que rezaba, que luego aparecía en el baño, o rezaba sola y era horrible porque... ¿Rezaba? Sí, había una muñeca que rezaba. O sea, era un juguete que tenía el sistema de... Sí. Padre nuestro. Exacto, sí, las manitas se las ponías así y rezaba. Ya. Pero, o sea, no hablaba sola. Porque, ¿pero se activaba sola? Se activaba sola. Ah, ok. Entonces era súper creepy escucharla pronto, la voz de la muñeca. Y yo hice de todo, o sea, ya sabes que te supone que debes decir groserías. Yo luego escuchaba a mi mamá, que es súper propia, ¿tú la conoces? Yo la conozco, saludos señora. Decir un montón de groserías y así desesperada ya de que... Sí, ya estaba desesperada. No, mi abuelita, a ella le gustaba el terror, a mi abuelita, le gustaban las películas de terror y todo eso. Ya no entraba a la casa, se quedaba afuera y nada más escuchábamos su silbido. Cuando decimos, ya llegó mi abuelita, y decía, yo no voy a entrar. O sea, yo no voy a entrar a la casa y no entraban. Sí. Entonces, cuando fue mi accidente, pues me mudé al estudio, ahí fue mi nueva recámara, ya estuve un poco mejor, 6 meses después y todo. Ya cuando podía caminar, otra vez, estaba fuera de la casa y no había viento ni nada y tenía que sostenerle la puerta del garage a mi mamá para que para que metiera el coche. Y de verdad, la puerta del garage sin viento, o sea, esto lo recalco mucho porque me acuerdo perfecto, la puerta se me fue exactamente donde tenía el tornillo en el tobillo y me lo dobló y ahí voy otra vez al hospital. Y luego de la nada también se inflamaban partes del cuerpo. A mí se me inflamó la pierna de la nada, ya que estaba yo bien. Me llevan con el doctor y me dicen, es que la tienes esguinzada. Le digo, pero ¿cómo la puedo tener esguinzada? Estoy inmóvil, claro. Si estoy inmóvil, ¿con qué me pegué? ¿No? Pues ellos decían que no, que me había caído algo, no te creían. Lo peor es que nadie te cree. Sí, y te empiezas a quedar solo. O sea, ya no van tus amigos, o te dicen, esta mujer está loca, lo que sea. Entonces, bueno, llevamos a esta mujer a esta que hacía como limpias. Santera, dice. A la santera, que era amiga de uno de mis mejores amigos. Okay. E hizo todo el ritual, ya sabes, mataron ahí una gallina. Yo no sabía, la verdad, qué es lo que iba a suceder. Cuando vi que llevaban una gallina y todo, pues ya ni modo. Yo no soy muy dada a hacer esas cosas. No me gusta esa onda de los animales ni nada, pero la verdad es que ya estábamos desesperados. Bueno, a ver, antes de que continúe, Sandrita, tengo que hacer una distinción. Esto de la nueva ola, pues evidentemente está bien, no a la crueldad de los animales, pero todos los brujos santeros que hoy se ostentan como santeros y ya no hacen sacrificio de animales, no son santeros. Ups. Sí, eso tiene una razón de ser. Tiene una razón, o sea, no es porque, es un mala onda ese santero, no. El sacrificio es en propio eso. Sacrifican un animal en ofrenda al santo, que le vayan a ofrendar no sé qué cosa, y listo, eso lo hacen, y lo han hecho por 200 años, 300 años. Y empezó a hacer toda su onda, ¿no? De la gallina, de la sangre, me puso en medio de un círculo, lo encendió, y cuando lo encendió, o sea, las llamas empezaron a salir en espiral hacia el techo, pero increíble. Yo no tenía forma, y me decía, sáltalas, y salta, y le decía yo, no, pues me voy a quemar. ¿Para qué? Ajá. Y me decía, no, pero no te vas a quemar, o sea, salta. Total que la salté y no me quemé, o sea, y ya ella siguió haciendo su show y todo. Mi mamá se enojó mucho conmigo, pero yo estaba muy desesperada. Claro. Y al final ella decidió irse, dijo, no, esta casa la tienen que derrumbar, o sea, no hay forma
de que los saquemos de aquí y son varios. O sea, hay niños buenos que están aquí atrapados, los niños no pueden poseer, los niños son como que se quedaron aquí, pero hay alguien que no los deja irse, ¿no? Entonces, pues, y ese alguien la trae contra ustedes. Y la trae ahorita más contra tus hermanos, pues son más pequeños que tú, por eso tú ya no lo sientes tanto. De ti, o sea, sí los quiere como matar. O sea, sí quisieron deshacer de ti y evidentemente pues fue el accidente. Sí, 2 accidentes tuve súper fuertes. ¿Y de tus hermanos ya estaban viendo atacar a más personas integrantes de tu familia? ¿A tus papás, a tu mamá lo atacaron en algún momento? Sí, mi papá ya no vivía con nosotros en ese tiempo y entonces alguien se metió a robar a la casa, pero fue muy extraño porque para ese entonces ya había más vecinos, ya sabes que se van mudando a los ejidos con esas casitas lejanas que ves por ahí. Y alguien trató de... Eso me lo contó mi mamá, pero yo sí le creo. O sea, como que ella escuchó claramente que alguien se había metido a la casa y entonces ella salió al balcón y pidió auxilio. Llegaron los vecinos y cuando trataron de sacar a alguien, se dieron cuenta que no había nadie. Okay. O sea, pero todos habían escuchado que había alguien adentro de la casa, ¿no? Los vecinos se metieron y todo y no, nadie. Entonces... tenemos como la teoría de que el mismo hombre que se aparecía atrás de las cortinas, que se metió a la casa, que trataba de hacernos daño, pues era el mismo, ¿no? Ejercía el mismo terror sobre todos ustedes. Exacto. Y los que jugaban con las muñecas y todo eso, pues... Eran los niños. Eran los niños. Vaya, para que se entienda un poco más, en el contexto de la investigación sería como una casa infestada por distintas entidades y en distintos bucles. Este asunto de los juguetes posiblemente era como un juego para los niños, en su conciencia de niños, pero el que debías tener cuidado es el que te arrojó en las escaleras. Sí, estamos súper conscientes de eso. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hicieron? ¿Se fueron? ¿Qué? Sí, o sea, esto lo comento... Gracias. Lo he comentado en varias ocasiones. Gracias, amiga. Sí, ¿no? Cuando les digo, es que... O sea, tú no puedes salir corriendo de una casa embrujada. No, claro. O sea, es tu propiedad, es tu casa. Entonces te vas acostumbrando. Pero, ¿y sabes qué fue el acabose? Yo ya iba a la universidad y entonces iba bajando las escaleras y al frente estaba un pasillo y después estaba la cocina. El pasillo llevaba al estudio, que era donde... De pronto había lugares donde pasaban más cosas. Y de verdad vi a un niño corriendo, que atravesándose de la sala al estudio. Un niño que será como de 3 años, completamente blanco, así como, de verdad como transparente, así, ¡pum!, corriendo. Pero no es como cuando tú volteas rápido y sientes como que ves algo con el rabillo del ojo. No. Frente a mí se atravesó en mi visión. Ok. Sí, porque lo detallaste. Blanco, translúcido. Sí. Y pasó corriendo. Okay. Y me quedé así y dije, bueno. Y seguí caminando a la cocina. Eso fue como a las 5 de la mañana. Tenía que irme a la universidad. O sea, te empiezas a acostumbrar a ese tipo de cosas. La normalización es parte... A ver, algo bien importante que ha dicho Sandra es que evidentemente yo se los he preguntado y cuestionado. ¿De verdad tú te cambiarías de casa por una entidad espiritual? Pues nosotros lo intentamos. Mi mamá intentó vender la casa como durante 10 años y la arregló bonita. Al final la casa quedó preciosa. Mi mamá la dejó de verdad súper diferente a como cuando llegamos, pero tuvo que rematarla porque nadie la quería. No llegaban. La remató y ya, se fueron. Yo me fui un poco antes, ya después ella se fue con mis hermanos. Pero siguen, o sea, es como si la casa nos siguiera llamando. Hace como 4 años más o menos, tenía yo una camioneta evito pasar por la zona. No tengo a qué pasar por allá. Entonces. Sí, entiendo tu sensación, ¿eh? Sí, es muy perfectamente. Feo. Y entonces iba pasando sobre Eje 3 y había una desviación. Ya después pusieron un retorno exactamente enfrente de la casa y había todo el tiempo accidentes porque no estaba marcado. Entonces, si no lo conocías, tiro por viaje escuchábamos crash, ¿no? Los accidentes ya muy cuando ya nos íbamos a mudar. Y nos desviaron, me desviaron y todo. Tuve que pasar enfrente de la casa y sentía yo unos nervios así horribles, pues... O sea, es increíble. La camioneta se me detuvo exactamente enfrente de la casa, no avanzó. Y yo dije, no puede ser. Claro. ¿No? Entonces, pues le llamé a la grúa, en lo que llegó la grúa y todo, estuve como 1 hora, pero yo evitaba mirar hacia la casa. Yo sentía que me estaban viendo, o sea, sudando así como si... Sí, te entiendo. Sí, o sea, la sensación es como justo ese nervio combinado con miedo, combinado con pues zozobra incluso de voltear, ¿no? Sí, yo sentía que algo iba a salir. Y yo no sé ni quién vive ahí ni nada. O sea, yo supe que después fueron oficinas y no sé si ahorita está habitada. La cuestión es que llegó a la grúa y se llevó mi coche y ya en el taller aprendió como si nada. Me dijeron, no, su coche no tiene nada. Está bien. Y yo, no, pero les expliqué.
no tuvo nada. Como que una fuerza invisible, Sandra, estaría como diciendo, estás aquí de nuevo. Sí. Wow. Muy extraño. Esa fue una. ¿Esa fue la influencia principal, por así decirlo? Sí, claro. Pues imagínate. No, pues te estás hablando de los 5 años hasta cuando fuiste a la universidad, o sea, prácticamente toda tu vida. Sí, o sea, duré viviendo ahí 12 años. Media vida ahí. Ok. Luego, ¿qué pasó cuando te encontraste con el primer capítulo? Ojo con lo que te voy a preguntar, ¿eh? Ajá. El primer capítulo de lo que dijiste, no puede ser, este es otro episodio. ¿Lo viviste tú o lo viste o te lo contaron? ¿Qué fue? Es uno buenísimo. A ver, por Es favor. en Xochimilco. La familia de mi papá es de Xochimilco. Okay. Y ya sabes que en ese tiempo también eran ejidos gigantes. Entonces todos los hermanos pues vivían en diferentes casas, pero bueno, en el mismo terreno que les había dado el abuelo y demás. Entonces alguien dijo que habían enterrado monedas de oro, ya sabes, de la revolución, abajo de la cocina de mi abuela. Okay. Entonces todos los hermanos, bueno, uno en particular llevó un detector de metales y no sé qué, ya querían tirarle la cocina. Claro. Te decían oro y escarbas, cabrón. Ya le querían tirar la cocina y todo, pero sí escarbaron. Ok. En el terreno donde ahora vive mi papá, que es un terreno al lado. Ajá. Y ahí sí encontraron una máquina de coser viejísima de la época de la Revolución. Encontraron unos libros, encontraron un par de monedas, pero, o sea, sin valor, pues. Bueno, cuando lo desenterraron, empezaron a escuchar todas las noches caballos afuera, caballos y caballos y caballos, como de la Revolución. Balazos, haz de cuenta que pasaban por ahí afuera. Ok. Cuando lo desenterraron. Es decir, prácticamente antes, normal. Sí. No fue el asunto de los centenarios, el oro, lo que sea. De la máquina de coser. Y salió la máquina de coser y es como si hubiera desatado fuerzas. Sí, exactamente. Okay. Y entonces en ese tiempo fuimos, igual, ya vivíamos en esta casa que te estoy contando. Mi papá nos llevó a Disney. Estando en Disney se enteró que mi abuelo había fallecido. Y regresamos corriendo. Y el día del funeral del abuelo pasaron 1000 cosas. Okay. Pero además mi mamá lo soñó. O sea, estando allá en Disney, mi mamá soñó los huesos y todo y volteó. Yo me acuerdo también que le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Alguien acaba de morir. Y mi mamá nunca ha sido tan creyente de nada de esto, para nada, ¿eh? Y sí, acaba de fallecer el abuelo. Entonces esa es otra, por ejemplo, de Xochimilco. Y además el panteón, pues era estos panteones a donde llegabas caminando. Sí. ¿No? Y caminábamos y ahí estaba el panteón hacia la parte de arriba. A mí siempre me han gustado los panteones. O sea, me llaman muchísimo la atención. Creo que son los lugares más pacíficos del mundo. Me encantan. Acabamos de ir a uno. Y procuro ir a panteones pues a cada lugar del mundo que voy. Okay. Y ese en particular pues era muy como de pueblo. O sea, estamos hablando de el abuelo falleció hace 30 años. Okay. Y todavía sigue siendo un pueblo. Ahorita ya fue como que la ciudad lo absorbió, pero pues es el pueblo de San Lucas. Okay. Xochimilco, Xochimanca. Y ahí también se escuchaban todas estas cosas de la revolución. Y la casa de la abuela es muy extraña. O sea, la abuela falleció hace 2 años o 3 años. Y toda la vida ha tenido un pitufo gigante. Okay. ¿No? Que a todos los primos les encantaba, pero a mis hermanos y a mí, que éramos muy miedosos porque vivíamos en la casa, pues nos aterraba. Claro. Y todo, y después mis primos ya les empezó a dar miedo porque decían, es que el pitufo se mueve. O sea, el pitufo se movía. De pronto estábamos todos en la sala y estaba aquí sentado el pitufo mirando hacia acá y de pronto volteabas y ya estaba mirando hacia allá, ¿no? O mirando, o sea, era muy raro. No sé nunca supe dónde sacaron ese pitufo, creo que se lo regalaron en una feria, ya sabes. Y creo que ahí sigue el pitufo. Yo la verdad no he vuelto a entrar a la casa de la abuela para nada. O sea, ella falleció y yo ya no he vuelto a entrar ni a la cocina ni nada. La cocina todavía la quieren tirar. Alguien dijo que la quería tirar. Porque posiblemente hay algo ahí. Pero ya mi papá les dijo, o sea, ¿cómo creen? No pueden quitar aquí la cocina. Es decir, de alguna manera se desataron fuerzas y ahí se quedaron ya por el paso del tiempo, por los siglos de los siglos. La casa sigue siendo de su propiedad de la familia y punto. Sí. Ya nadie ha querido escarbar y ni saber nada que no, ya no. No, ya no. Nadie va a escarbar, yo creo, ahí. A menos que construyan otra cosa y encuentren. Oye, y abren otro portal. Me recuerda mucho el caso del ánima. Te voy a platicar rapidísimo eso para toda la gente que nos está viendo y escuchando. Me sonó mucho y me hizo mucho match. Tengo un caso en Guadalajara de una chica, Eli Castelo, le mandamos un saludo, que
te viene de justamente un desentierro. Su suegro y otro compadre del suegro, igual, antigua casa, época de revolución, que posiblemente hay oro ahí enterrado, y estos dijeron, pues vamos a desenterrarlo. Estos sí agarraron picos y demás. Afortunadamente no rompieron como muchas piedras porque era como todavía tierra, pero en el desentierro encuentran una especie de broche. Y el broche, decían ellos, ella te lo describe por crónica del suegro, que era una especie de broche brilloso color oro, ¿no? Okay. Entonces dicen, nada más encontraron eso que brillaba mucho, se lo guardó en la bolsa, luego se lo dio a guardar al compadre, y el compadre le dice, oye, no te lo vas a quedar, ¿no? Empezaron, aguas que te lo quedes, porque eso tenemos que venderlo entre los dos y cosas así. Total que el compadre se acerca mucho hacia una especie como de puerta, como de establo, y dice el compadre, oye, me encontré a tu mujer, al señor que lo desenterró junto con él, y me lo pidió y se lo di. ¿Cómo que cuál mujer? Pues mi mujer no está aquí. Sí, vino tu esposa, era tu esposa, yo conozco a tu esposa, vino y me lo pidió, se lo di, es más, me dijo, lo voy a guardar, para que no anden pensando tonterías. Y se lo dio, fíjate, se lo lleva este cuate, se lo lleva la señora esta, y el otro, ¿cómo crees? Ya te lo quieres agenciar, ya sabes, ¿no? No, compadre, ya se revisaron, y no, pues no está, te digo que se lo di a tu mujer, pero no está mi mujer aquí, ¿cómo es posible que me digas eso? Total que dicen, ya lo perdimos y demás. Esa noche llega el suegro de esta Eli y tiene un sueño, y en ese sueño se aparece una mujer de época diciéndole, si tú quieres mi oro, tienes que darme el primogénito, es decir, tu hijo primero me pertenece, si quieres el oro, te voy a hacer inmensamente millonario, pero tú me tienes que entregar tu primer hijo, y como ya agarraste una pieza de oro, pues ya me debes. Entonces, ¿quieres todo? Te voy a dar toda la inmensidad de riqueza. Pero ahorita sí ya está establecido que tu primogénito es mío. El cuate dice, pues se levanta y así, no, pues, ¿cuál oro? Ni qué. Pues, no, la pieza no tenía ni la pieza, ni el broche, ni nada. Total que se quedó con esa crónica toda la familia. Pero algo bien curioso, y eso es donde entramos nosotros a investigarlo. Ellos me llaman porque dicen, estamos sujetos a una maldición. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo fallece uno de nuestros familiares, de una forma trágica, Antonio. Y creemos que es a raíz de que mi suegro hizo un pacto, o es lo que nos platicó, que dijo que le arrebataron el broche de oro, pero todo fue a raíz que desenterraron ese broche de oro en ese rancho. Entonces dicen que el cuate dijo, no te voy a dar mi primogénito, ya es lo que quieras. El señor se muere trágicamente, lo tira a un caballo. Y así. Y empiezan a caer los familiares. Para eso es el cuento largo. Hoy se manifiesta esa entidad espiritual. Voy a mandar unas fotografías aquí a la producción para que se vean. Tenemos fotografías del caso ahí en Guadalajara. Entonces se ve esa como entidad como cadavérica, y se ve una entidad como muy, muy antigua, amiga. Pero lo más impresionante del asunto es que se les revela en una iglesia, en un templo de liberación. Fíjate, está ligado con un caso que yo investigué que se llama el caso de Alondra, que justamente lo investigué a raíz de la búsqueda de casos de exorcismo y posesión. Y resulta ser que Alondra iba a un templo de liberación ahí en Cerro Gordo, y Eli le toca ir a Eli y a su hijo a buscar al padre para que vaya a bendecir el rancho. Pues en ese momento la chica Alondra entra en crisis de posesión, y entra en crisis de posesión con la entidad que está en el rancho, y le dice a ella, no se van a liberar de mí, como no cumplió en darme el primogénito, me voy a llevar a todos en posesión. Y le digo, wow, ¿cómo crees? Sí, dice, y eso tiene un año que pasó. O sea que posiblemente sí las maldiciones se corran por medio de los objetos. Sí, yo creo que sí. Hay objetos que son muy extraños. No, y si está enterrado, no lo desentierres, por algo lo enterraron, ¿no? Digo yo. Es ahora que la ambición. Ahora que sí es oro, pues bueno, ya. Pero si nada más es un cachito, te da, imagínate. A ver, entonces, esos dos casos fueron muy entrañables tuyos porque son de tu familia. Sí, claro. ¿Qué capítulos más? Voy a ponerlo así. ¿Qué páginas? Pues mira,
algo más reciente, Ujú. o sea, ya como saltándonos algunos capítulos, han pasado cosas extrañas, ¿no? O sea, yo sí creo en todo esto que te estoy diciendo. De pronto ha sucedido que voy a lugares donde se supone que pasan muchas cosas, como La Moira, ¿no? Ahí me sacaron 3 sesiones de fotos, Miguel Schumann, y muchas veces pues estuve ahí sola cambiándome y él salía por botana o lo que fuera, y la verdad nunca sentí nada. Nunca en la vida me pasó nada. En algún momento me sentí como que me veían, pero yo pensaba, sí, no, o sea, decía, no, pues es porque está oscuro y ya, ¿no? No, y además la pintada de la casa, ¿no? Ajá, sí, además, o sea, en ese momento era cuando estaba todo negro, ya sabes. Sí, se veía raro. Y se veía raro. Sí. Pero he ido a lugares así, pues no, como te digo, en los panteones tampoco me pasaba absolutamente nada. Excepto que después estudié fotoperiodismo de guerra y pues yo me dediqué a eso un par de años, no mucho tiempo, porque es bien peligroso. Bastante. Sí. Y a mi mamá la preocupaba mucho. Entonces, cada vez que yo salía como a una marcha, me dedicaba a sacar marchas y cosas así. Pues regresaba y mi mamá se moría de la preocupación. Claro. Y además andar con la cámara, por lo general, en el centro y eso, pues no. Estaba yo muy chiquita. Pero lo que sí me pasó, por ejemplo, es que fui al Panteón Civil, el que está en Iztapalapa, el que está enorme y ahora es súper peligroso ir. Sí. A sacar fotografías. Y sí me llegó a pasar que, por ejemplo, veía una tumba abierta y le sacaba la foto y al lado, me acuerdo muy bien que había un mausoleo y sola, ¿no? No me acuerdo quién era como mi asistente, la verdad no recuerdo, pero iba alguien conmigo, no me acuerdo si era mi hermano, no recuerdo bien, pero alguien. Y sacamos varias fotografías y en todos lados y así, bien. Y al momento de revelarlas, yo las revelaba, porque estudiaba en la activa de foto y pues ahí teníamos el aparato y todo era maravilloso. Me doy cuenta que en el mausoleo de al lado hay una niña asomándose, pero claramente la tengo ahí y de hecho la foto la tengo ahí colgada en la pared, pues, en la casa, o sea, se ve la niña así asomándose al mausoleo, pero como si nada, chiquita, morena, así. No había forma de que hubiera una niña sola ahí y de verdad yo vi todo y no había nadie. Entonces, a través de las fotos llegué a ver varias cosas, como ella, por ejemplo, o sacar fotos, ya sabes, en los cumpleaños y eso. ¿Y quién es el que aparece atrás? Claro, el que sobra. Ajá, pero nunca me pasó que fuera como fantasmal, ¿sabes? O desenfocado, como salen muchas fotos. O sea, ahí sí se ve súper claro. O sea, se ve una persona que sobra y que nadie reconoce. Exacto. Y punto. Ajá, no es como estos de... Ahora, sí, ojo, sí podría ser una naturalidad en caso de Sandra, porque pues todo lo que viviste de la casa que quería funarlos. Sí, no. Amiga, o sea, digo... Por ahí dicen que te curtes con las experiencias que tienes. Ah, pues sí. Luego, aparte lo de Xochimilco y demás. Yo siento que también ya la naturalización que tú le das a esos fenómenos, pues es eso, justo, ¿no? Y dices, ok, es una niña, pues la tiene aquí enfrente, ¿no? Posiblemente ya te vuelves no insensible, sino más bien como más consciente. Sí, como más consciente, pero también es muy difícil asustarme. O sea, con algo sobrenatural es complicadísimo. Asustarme, o sea, y te decía, últimamente han sucedido cosas. Hubo un periodo en el que no pasó nada de nada, pero últimamente no sé qué fue exactamente lo que detonó. Algo debe haber detonado esto, ¿no? Vivimos súper a gusto, nunca pasa nada, y un día iba entrando, tengo 3 gatos, y los 3 se volvían locos, o sea, se volvieron locos y empezó la luz, como en película de terror, a parpadear. Ajá. Y se empezó a escuchar un ruido como si la casa fuera a caer. O sea, hasta pensé que estaba temblando, pero alcancé a tomar video. Porque en ese momento traía el teléfono y tomé el video, así, ¿no? Y la casa así se escuchaba un rugido de la casa, de la actual. Los gatos vueltos locos, yo dije, bueno, esto se va a caer. Pero fue así rapidísimo y así como empezó, terminó. Se lo mandé a Henry, ¿no? O sea, se lo mandé, pero en friega. Le digo, mira lo que acaba de suceder. ¿Qué pasó? Ajá. Y lo vimos y no encontramos ninguna explicación. Y los gatos, pues yo creo que son animales, bueno, en general los animales sienten muchas cosas, pero pienso que los gatos más. Sí, tienen cierta sensibilidad más desarrollada que los perros. Y hemos visto que los gatos de pronto, o sea, hacen cosas que no hacen usualmente. O sea, yo los conozco muy bien. Yo sé que es difícil, luego dicen, los gatos son muy impredecibles y eso. Pero en realidad, cuando va a pasar algo, yo me doy cuenta porque ellos se quedan viendo algún lugar y luego pasa. ¿No? Es muy extraño. Nada más ten en cuenta que los gatos son los cuidadores del inframundo. Ah, bueno.
No Mira, dicho ahí por está. nosotros, dicho por los fenicios. Pues mira, o sea, de pronto pasan cosas. Compré un Chucky, un muñeco Chucky, ¿no? Que es una palomera. Está muy chistoso, ¿no? Lo Ahorita compré. les voy a explicar porque van a decir, pero ¿cómo esta chica ha vivido tantas cosas? Zamudio, ¿no es investigadora? Es una incógnita. Quien ya la ubica, la conoces a saber qué onda. Me lo compré en el Halloween Horror Nights en Universal. Ok. Hace un año. Y entonces, está bien padre porque pues es una palomera. O sea, me encantan todas esas cosas. Sí. Tengo un montón de cosas así, eso sí. Me regalan zombies y me regalan, etcétera, ¿no? Yo pensé que nada más era una palomera. Uh-huh. Y ya, o sea, lo dejé por ahí el muñeco y ya, ¿no? Es como de plástico. Uh-huh. Y se ve bonito y bueno, a mí se me hace que se ve bonito ya. Sí. Y el otro día descubrí que habla y que te dice frases y que mueve la cabeza y que tiene los ojos rojos, pero eso es normal, o sea, pero yo no sabía. Tenía un botón atrás que no nos habíamos dado cuenta. Okay. Y de pronto en la noche empezó a escuchar la voz de Chucky. Yo dije, no, que eso sí me dio miedo, ¿no? Pues ya voy corriendo, pero lo extraño no es que se haya prendido ni nada. Lo extraño no es que se haya caído, sino que lleva un año apagado, sin la pila y todo, y se cayó. Cuando los gatos tiran algo, o sea, si los gatos por lo general tiran cosas, lo hacen seguido, ya la agarran contra algo, ¿no? O sea, tienes un libro y lo tiran y lo tiran. Yo sé que si dejo algo sobre la mesa, discretamente lo van empujando hasta tirarlo. Pero estaba sobre unos libros, no había forma. Y no, bueno, yo dije, hasta igual, dije a Henry, ¿sabes qué se me hace? Descubrí que podía hablar el Chucky y ya se me rompió, o sea, no sé qué pasó. Ese tipo de cosas extrañas, ¿no? Ajá. O ahora con la Alexa. Ajá. Muy buen punto. Uy. Y tenemos una de historias también con Alexa. O sea, es horrible. ¿Verdad que habla con los espíritus? Sí. El otra vez, bueno, no el otra vez, pero sí tiene un tiempo que igual, o sea, la Alexa nos ayuda a prender las luces, a grabar las cámaras, lo que sea, ¿no? A poner música y todo, ¿no? Y de pronto, pues yo me tengo que levantar siempre me levanto a las 5 de la mañana. Uh-huh. Y a esa hora, o sea, igual, no, de pronto escucho a la Alexa que dice algo así como, no te entendí. Repíteme lo que dijiste, y yo así. Oye, pero a ver, ¿has revisado las grabaciones? No hemos querido, no, la verdad no, lo intentamos, pero no pudimos hacerlo. Hay mucha gente de fuera que me dice, Zamudio, ocupo el Spirit Box. Le dije, güey, los están engañando. El Spirit Box es un programa que te está haciendo un placebo en tu cabeza, que según te contesta alguien. No es cierto, no es verdad. Eso es verdad. Sin embargo, amiga, Alexa sí habla con fantasmas. Alexa, un temporizador. Esa voz que estás escuchando, a ver qué escuchas. Alexa, un temporizador. Ajá. Le pide a Alexa un temporizador. Usualmente dices, pues tú lo pides cuando tienes este feedback con Alexa, cuando dices, oye, ponme una alarma, ponme un temporizador. Esa voz no reconoce nadie del departamento quién es esa voz. Es una mujer que simplemente le pide cosas a Alexa y de repente Alexa lo registra y le dice a los dueños, es que no te entendí, o sea, ves que hay un registro, un historial y te dice Alexa, no te entendí, no es perceptible, no pude contestarte, y pones la grabación de qué fue lo que le dijiste. Hagan el ejercicio si tienen Alexa y lo vamos a hacer, a ver qué encontramos, ¿no? Pues, si te dice eso Alexa de que no te entendí y no revisas eso, debe de haber una voz ahí. Pero a ver, amiga. Bueno, pero sí hay una voz en el departamento. La otra vez estábamos así, de la nada, a las 12 del día, o sea, no había pasado nada importante. Y estábamos, Henry y yo, a punto de irnos, y de pronto alguien nos dijo, ¿cómo fue? Hola. Ok. Y nosotros, pero al lado, o sea, se escuchó aquí la presencia aquí, ¿no? Y fue así de, nos quedamos viendo los dos, así como de, ¿qué pasó aquí, no? Y también que dijo, wow, o sea, como que responde 2 o 3 veces nos ha pasado, pero súper claro. Es muy extraño, pero eso, te digo, tiene poco tiempo, tendrá como un año. Nosotros tenemos 11 años viviendo ahí. Ok. Y tendrá esto como un año. Fíjate. Es rarísimo eso que ha estado pasando. Ahora se van a preguntar, ¿qué onda con Sandra? Yo por hace rato dije, algunas páginas. A ver, antes de entrar a revelar, porque yo me imagino que mucha gente ya te conoce, pero antes de entrar a revelar exactamente quién es Sandra, la serial. ¿Alguna de las páginas de esas que digas de este tomo, no quiero decirlo ahorita todavía, de esta versión,
que saqué este año, hace 2 años, 3 años, que de verdad te simbra, porque esa es la gran maravilla que tienen esas páginas, amiga, que te adentras tanto que de repente tú estás leyendo, te simbra tanto y al rato estás observando alrededor de tu casa. Nárrame alguna de esas páginas, de esos episodios, de la que tú quieras, de los fascículos, de los tomos que tú quieras, que digas, esto sí está muy cañón. Que haya sido como de libros de alguien más, de... No, tuyo. A ver. Ya lo revelamos. Sí, es una escritora. Y es una escritora serial. Ya lo revelamos. Ok. Sandra Becerril es una escritora serial y tiene en sus páginas, en sus libros, un montón de historias de terror, horror, que pueden encontrar en todas las librerías. Evidentemente siempre está en las files. Y también, ojo, la primera historia y la segunda es personal. Ah, sí, esas sí son reales. Esas son completamente reales. Y por eso empezamos. ¿Qué es lo que te influencia como escritora? Ahora sí te lo vuelvo a preguntar. Ya sé que la narrativa de esa experiencia, pero hoy, por ejemplo, a Sandra, ¿qué le inspira para crear un libro de estos magníficos que has tenido? Todo inspira. O sea, tú lo acabas de decir, todo el mundo conoce historias de terror, más en México, ¿no? El terror es algo muy divertido también. Total. O sea, el terror, de verdad, creo que es un género que se va contigo. Que cierras el libro, apagas la televisión, sales del cine y no importa la edad, si te llega de alguna forma a tus miedos, te da pavor dormir solo, dejar la puerta del closet abierta, la puerta de la habitación, tratas de escuchar ruidos, o sea, la verdad es que es un género que se va contigo. Cierto. Y te afecta para siempre, como a mí. Te marca, ¿no? Te marca. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho esos libros de Allan Poe. Me aventaba todos sus... De verdad eran mi versión de La mano peluda leída. Pero para mi punto de vista era como darme una inmersión a esos cuentos y te lo juro que me eran tan fascinantes porque lo que hace la lectura es que te revoluciona la imaginación y todo te lo está plasmando tu propia mente, ¿no? Sí, claro. Sí, a mí hay libros o cuentos que me daban como mucho miedo. Los cuentos de Clive Barker se me hacían mucho más que las películas. Sí. ¿No? Los de Richard Matheson, los de Lawrence Connolly. O sea, sí hay muchos textos que la verdad sí me daban como miedito. ¿Y qué es lo que a Sandra, por ejemplo, ya en estos últimos libros, dime alguno de tus títulos, amiga? Tengo uno aquí en mis manos que lo escribiste con tu novio. Así es, Juego de Niños. Ese salió el año pasado, hace 1 año y medio. Juego de Niños. Sí. Con Henry Bedwell, Sandra Becerril. Henry Bedwell, un gran amigo, director de cine. Imagínense, cine de terror, horror y todo este asunto. ¿De qué trata, o más o menos? Te va a gustar. No reveles mucho. Son invocaciones. Ay. O sea, unos chavitos en los 80 hacen invocaciones. Hay algunas cosas que incluimos como de nuestra juventud. Ok. Somos jóvenes, amiga. Somos muy jóvenes. Aunque no nos vean. Bueno, a Sandrita sí se le ve la juventud, a mí no. Somos de la edad, aunque no lo crean, ¿eh? ¿Qué tal? Sorpresa, otra sorpresa. Sí, entonces, bueno, es este grupo de niños, pero bueno, todo tiene sus consecuencias. Ahora, entre cada capítulo están las invocaciones que ellos hicieron. Algunas invocaciones son reales y otras las inventamos. Pero pues ustedes los tienen que descubrir. Pero fíjate que en ese en particular hay algunos capítulos. Henry escribió uno y otro, y así, ¿no? No sé si le pasó a Henry, yo supongo que sí. Hubo algunos capítulos que estaba escribiendo y me daba como... Ya cuando lo releí, hay un capítulo de un espejo en particular, que cuando Henry lo leyó, me dijo, creo que es de lo más terrorífico que he leído en la vida. O sea, me dio mucho miedo leerlo. Y yo lo iba viendo, o sea, cuando lo estoy escribiendo, lo voy viendo, pues por lo mismo del cine, ¿no? O sea, soy muy visual al momento de escribir. Y entonces lo estaba redactando y te juro que lo veía y me daba como ansiedad, me daba como, no sé, ¿no? Y hay otros libros, por ejemplo, el nuevo que salió, El Carnaval Diabólico, que salió hace 2 meses. Hay momentos, ese es de posesiones, pero es desde el punto de vista de la posesa. Y entonces hay momentos en donde ella está contando la posesión, bueno, no la cuenta, ¿no? La estamos viendo cómo está desesperada y todo.
Y ciertas cosas que no me acuerdo que escribí. O sea, no sé en qué momento redacté ciertas frases Y hay algo muy curioso. Hace, ¿qué será? Unos 3 años me sentía como sin inspiración para escribir y dije, ya, mi carrera se acabó, nunca más voy a volver a escribir en la vida. Okay. Eso me pasa cíclicamente, ¿no? O sea, es que es parte también de la creatividad, de esos bloqueos, ¿no? También, es parte de todo eso. Como que luego pasa por la falta de inspiración, amiga, también pasa ahí. Pero aquí hay una gran historia detrás. Ok. Gran historia, te lo juro. A ver. Había estado escribiendo muchísimo, o sea, novela tras novela. Terminaba una novela y esa misma tarde empezaba otra novela, empezaba otro guión. O sea, salían, por ejemplo, fue una época en donde escribí uno que se llama Valle de Fuego, Tu cadáver en la nieve, etcétera, y todas ganaban premios y bueno, una cosa así. Y de pronto sentí que pues ya, que se me había ido, no podía escribir, ¿no? Y ya. O sea, como que uno dijera, ya te acabaste tu catálogo. Ándale, algo así, sí, algo así. Sí pasa. O sí, bueno, en realidad nunca dejé de escribir, pero yo sentía que no tenía la misma calidad. Ya. Pero nunca dejé de escribir. Ok. La cuestión es que una persona me llevó con una bruja, ¿no? Porque me dijo, ay, es que dice que te lleve, que porque ya sabes, ¿no? Que te va a hacer una limpia, que porque te echaron tu bloqueo, algo. un fantasma te está bloqueando. Sí, no, una cosa así, ¿no? Ok. Entonces ya fuimos lejísimos, con esta señora, ¿no? Que ya sabes, tenía todo lo del... Todo de todo, era una especie... La parafernalia. Sí, tenía como de todo, pero sí reconocí ciertos elementos de santería, pues por este momento que te digo de la casa, y tarots que no pertenecían a eso, o sea, como diferentes corrientes, digámoslo de esa forma, ¿no? Sincretismo puro. Ajá, sí. Ajá. Y entonces me sorprendió muchísimo, porque empezó a prender fuego al piso y todo. Yo dije, no, bueno, ¿en qué momento? No, también otra vez, no puede ser, ¿no? Ya estuvo. Ajá. Y empezó a tirarme cartas y empezó a decirme cosas muy extrañas. Que no sabía, la persona que me había llevado, pues no éramos como tan cercanos, y entonces esa persona no lo podía saber. Y tampoco lo podían encontrar en redes. Ahora en redes muchas cosas están ahí, pero pues eso no estaba, ¿no? O sea, era muy raro. Muy íntimo. Sí, no. Total que al final me dice... Creo que ya sé por qué no puedes escribir, pero yo no le había dicho. Eso sí se lo pudo haber dicho la persona que me llevó, pero quién sabe. Me dice, es que traes un muerto en la espalda. Y yo, ¿cómo? Ese muerto te está contando todo. Y está muy enojado contigo porque empezaste a andar con Henry. Y entonces, está muy enojado. Tienes 2 opciones. Dejas de andar con Henry y él te va a seguir dictando las historias. O te lo quito de encima y entonces vas a ver si tienes talento o no. Y me pagas tanto. Y me pagas tanto, ¿no? Ok. Total que le dije, no te voy a pagar y no voy a dejar a Henry, entonces pues déjamelo así, vámonos. Y empezaron a suceder cosas horribles. O sea, de verdad, empezaron a pasar cosas de verdad que salían fotos que... O sea, ya elevado el tono. O sea, ya no nada más era tu bloqueo. No. O sea, dices, bueno, a lo mejor psicológicamente, pues te dicen, traes un muerto encima, pues te empiezas a sentir como en la película de Shooter, ¿no? Puede ser, sí, claro. 1000 cosas, ¿no? Claro. O empiezas a escuchar cosas. Todo eso puede ser algo muy psicológico, pero otras cosas que no puedes explicar. Un montón. O sea, pero un montón. Tanto así que le marqué, le dije, oye, o sea, dime cómo quitármelo porque ya. O sea... pues tienes que escribir esto, no sé qué, en una novela, cuentas todo lo que está pasando con él y ya. Y lo conté en una novela que, por cierto, está inédita. Ok. Se llama Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Son unos títulos bien extraños. Y ese es parte de un poema de Pacheco. Y entonces empecé a contar todo. Y de verdad no me acuerdo que en cierto momento empecé a escribirlo más y en la novela salió que era un asesino serial que me estaba contando sus historias, no sé qué. Salió todo y dejaron de pasar cosas, me dejé sentir mal, seguí escribiendo y en algún momento después investigué, dije, bueno, voy a ver lo de ese asesino serial. Me puse a buscar y sí, o sea, así como está escrito, sí existió. Fíjate que me recuerdas un caso, ajá, pero a ver, el punto es que el cuate la entidad está... Sí dejó de... Pues no sé, o sea, se supone que se me había pegado en algún panteón que había ido y le había caído yo muy bien y que ella estaba casi enamorado de mí. Ok. ¿Qué tal? Quería apartar al Bedwell. Exactamente, por eso estaba tan enojado conmigo. Estaba celoso. Oye, y a ver, retomando un poco el tema, porque de repente sí hemos encontrado casos. Me acordé de un caso por ahí del 2013 que tuvimos de una señora que escribía dormida. O sea, yo creo que estaba en un estado de trance,
Pero la señora se iba a dormir y de repente se empezaban a dar cuenta a sus hijas porque como no agarraban plumas, nadie se duerme con una pluma y una hoja. La señora cuando empezó se empezaba a rasguñar con la uña de su mano y empezaba a escribir en su brazo y se laceraba la señora. Fíjate cómo a qué grado estaría de su inconsciencia o subconsciencia. Nosotros la llamamos parte de la subconsciencia de un estado alterado de conciencia, que podría ser una especie de estado mediúnico, que la señora dormida se escribía en el brazo con la uña, es decir, se laceraba, pero no se despertaba. Entonces al momento que despertaba, ya despertaba dolorida, un poco cicatrizada además, y ya las hijas eran, ¿qué pasó, mamá? ¿Por qué estás pasando por esto? Y no sé qué. Hasta que un día la supervisaron en su sueño, y la señora empezó también como involuntariamente dormida. La señora está en profundidad de dormida y se empieza a intentar a rasguñar. Entonces una de sus hijas le da una pluma y un papel y la señora empieza a escribir. Nosotros le llamamos escritura automática, que es por el medio de alguien hace la concepción de medium y el espíritu escribe por medio de esa persona, ¿no? Tú comparas en el contexto de la grafoscopía, comparas la escritura de la señora como tal. Era una señora de máximo 3er grado de primaria, no tenía mucha forma de escribir de esa manera, no había aprendido todo y escribía de una forma muy pues como de un niño de 3er de primaria. Sin embargo, el manuscrito que plasmaba en esa carta, Sandra, era como todo así corridito y en manuscrito así. Wow. Y les digo que lo pasamos por grafoscopía y un perito de grafoscopía nos dijo, son dos personalidades distintas, o la señora está pasando por un tema de bipolaridad o personalidad múltiple, porque sí está escribiendo aquí como ella conscientemente y está aquí, es otra persona. Y decía ese manuscrito que ella tenía que escribir sus palabras en párrafos de oro. Es decir, la entidad espiritual le estaba exigiendo en su modo de dormir que le escribieran sus libros. Te digo que me hace match porque digo, sí puede haber espíritus que te dicten cosas, sí puede ser también en el caso de nuestra amiga Sandra, pues estás viviendo siempre el terror, amiga, pues estás ahí con un gran director amigo nuestro y además todo el tiempo estás creando, haciendo guiones, todo el asunto, ¿no? Todo el tiempo estás creando. Todo el tiempo estoy viviendo con eso. Y estás viviendo el terror todo el tiempo, que ahora lo gozas. Ah, sí, a mí me encanta. Al principio sí, con lo que nos comentaste, pues sí lo sufriste, pero ahorita ya estás... Bueno, pero te voy a decir una cosa, cuando estaba muy chiquita y escribía, porque empecé a escribir muy chiquita para mis hermanos, lo disfrutaba también. Disfrutaba asustar a la gente. Siempre me ha encantado. Me encantaba. O sea, asustar a mis primos. Incluso alguna vez organizé un Halloween allá. O sea, y de verdad salieron espantados y yo me sentía muy orgullosa. Yeah. Sumamente orgullosa. Creo que lo mejor que me puede pasar es que llegue un lector y que me diga, ay no, tus libros no me dejaron dormir. Ay, se siente precioso. Bueno, pues imagínense, una escritora serial. Busquen sus libros, todas las librerías, amiga. Todas las librerías. Entonces busquen Sandra Becerril, la escritora serial. Tus redes sociales. Escritora serial, que es un apodo que me pusieron hace mucho, pero se me hace muy divertido. Está padrísimo. Porque escribo mucho. Sí. En Instagram, escritora serial, en Facebook, Sandra Becerril, escritora. Y mis libros pues también están en Amazon, en todas las... en plataformas, Están tanto electrónicos como en físico, ¿no? Sí, con que busquen mi nombre, ahí les aparecen. Sandra Becerril, y el último libro que hace 2 meses salió. El Carnaval Diabólico. El Carnaval Diabólico, y pues ya estás preparando otros, me imagino. Otras sí, por entregas. Supuesto. Espero que ya salga pronto. Deberías de hacer uno con una experiencia que tuvimos, Sandra, en una fiesta. Una de tus fiestas. Ah, no tiene entonces tanto... Ah, no, sí, que esa fiesta debe tener como 8 años. Como 8 años, amiga. Claro, sí es cierto. ¿Te acuerdas? Que hasta sí. Le movieron porque me dijeron, a ver, Samudio, hazte una sesión Ouija. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero es que yo no tengo Ouija. Bueno, ahora sí ya tengo Ouijas, pero en ese tiempo nada más tenía una almohada que tenía una Ouija y dijo, no importa, yo la hago con la almohada que estaba... Sí, había mucha gente en ese momento que conocemos que se dedican al terror. Entonces yo lo que pienso es que
pues todos nos dedicamos a lo mismo un poquito. Sí. Entonces se junta la energía de todos. Somos la Dark Family también. Exacto, sí, ¿no? Entonces, pues sí, salieron... Pero sí pasaron cosas ahí medio raras. Sí pasaron cosas medio raras. De hecho, Ajá. no sé si te conté, no estoy segura si te conté esto, pero yo creo que sí. A ver. Después de cuando se fueron, al otro día, empezaron a estrellarse pájaros en las ventanas. ¿No te conté? No me contaste. Es más, tengo una novela que se llama La soledad de los pájaros, donde sucede eso. Cuando va a aparecer la muerte en la novela, se estrellan los pájaros, como sucedió en la casa durante 3 días. Wow. Primero se estrelló un pájaro. Y lo vi así, ya sabes, la sangre se escurre. Yo, pues el pero brinco... así de estrellamiento, o sea, no desorientada. En la noche ya se habían estrellado 5. No. Y mis gatos, ya tenía un gato, no sé si te acuerdas. Sí, tenía un gato que en ese momento estaba chiquito. Sí. De pronto no sé cómo volteo. Mira, me acuerdo y eso sí me da cosa. Y el gato traía un pájaro gigante como un cuervo. Ok. Destellándolo así como loco. Primero yo dije, bueno, ok, los gatos son cazadores, está bien. Pero ¿dónde se metió el cuervo si no había...? Yo de verdad le busqué y No hay busqué y manera. busqué. No había manera. Y aparte grande, ¿no? Grande. Sí. O sea, no tenía rendijas abiertas para que no se fuera a salir el gato, precisamente. La torre. Total que 3 días anduvo cazando pájaros que se metían quién sabe por dónde. Entonces cada vez que yo entraba veía plumas de pájaro, zangotas de... No. Yo decía, no A ver, yo puede les voy a ser. decir nada más un contexto y tú me vas a confirmar o no. Ajá. Porque Sandra estuvo hasta cierto punto en un estado extraño de trance. Pues es que eso yo no me acuerdo. O sea, es que esa parte yo no la sé. Eso me lo han contado. Sí. Pero además también andábamos ahí medio molestando a uno que era como súper escéptico, ¿no? Ajá, Y sí. fue así de una onda A de... ver, jaja. a ver, sí fue un tema entre broma y risa y vemos a ver qué pasa. Y yo la verdad es que pues tanto sus amigas como amigos en común, pues a ver, sí es cierto, no tengo ouija, Samuel. Me acuerdo que me decía Sandra, no tengo ouija, Samuel. Le digo, pero tienes ese cojín de ouija, ¿te acuerdas? Y me dice, pues nada más tengo esto. Y sobre de un cojín hicimos la sesión. Sí. Y sí pasó algo. Yo digo que sí pasó algo que en un momento, por ejemplo, hay gente que le dice a ella, no, es que Sandrita como que de repente como que te perdimos un rato. ¿Te acuerdas que te fuiste a encerrar al baño? A la cocina. ¿A la cocina o al baño? De eso No sí me acuerdo. de la cocina. Pero aparte, o sea, les cuento que eran como las 5 de la mañana. O sea, ya la gente, era una fiesta. La gente ya se había ido de la fiesta y nada más Ya nada más quedamos nosotros. Como mucha gente que se dedica al terror. Sí. Y un par de personas que andaban ahí como de chismosos, ¿no? Sí. Y al principio pues sí fue como una broma y así, pero sí fue muy raro. Fue entre el relajo, pero a ver, ojo, no es recomendable hacerlo cuando estás en la fiesta, porque puede pasar eso. Digo, y terminamos asustados, o sea. Sí, la cierto. neta, o sea, de repente dijimos, ching. Y a mí me decía otro brother, oye, y lo que pasó, le digo, pues no estás viendo, güey, o sea, digo, no podemos, o sea, le digo, no sé qué onda con Sandra. Pero aparte... Y me decía, no, pero no la podemos dejar así, Samuel. Yo le digo, ya sé, le digo, pero a ver, sácala de la cocina. No, luego estuvimos platicando ya en la sala y ya, ¿no? Fue como que fue. Pero al otro día te digo que pasaron, o sea, eso de los pájaros, Eso sí está pasó rarísimo. 3 días, pero un montón de pájaros. Horrible. Total que fue un amigo que se dedica no a hacer limpias, sino a hacer meditaciones. Ok. Entonces llegó y me dijo, no inventes, o sea, aquí hay que hacer algo, pero ya, porque... Entonces él se puso a hacer como una meditación con cuencos y con inciensos y cosas muy, muy buena vibra. Muy kundalini. Sí, o sea, nada como de brujería, no, todo eso, y paró. Oye. Increíblemente se detuvo. ¿No habrá sido el cuate ese que te estaba diciendo, tu Pepe Grillo fantasmagórico? No sé si, o sea, para entonces se supone que todavía no lo tenía. Ah, ok. ¿Quién sabe? Pero fue muy extraño. Bueno, pero sí nos sucedió y ahí estuvimos de testigos Sandra y su servidor y otros amigos más. Eso pasa. Que sí estuvieron escuchando este podcast. Ojalá que lo sigan escuchando. Amiga, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti por la invitación. Estuvo muy divertido. Ya me acordé de otra que tuvimos. ¿Cuál? En Valle de Santiago. ¿Cierto? Con el que habían abducido los zombies. Los ovnis. Ah, es que yo le hice una regresión a Sergio Ruet. Ajá, sí. Y creo que Sergio también anda hablando de fenómenos. Yo lo he visto en ya algún anda ahí. momento. Y estaba René Cardona, el que hizo Vacaciones del Terror. Estaba otro director de cines. Habíamos como 4 en la habitación. Estaban los hermanos Cardona ahí. Los directores del Sustefest. A mí me invitaba mucho Sustefest para hacer Tour Insólito. Llegamos en ese fest, llegaste a ir al Tour Insólito.
En ese sí, o sea, es la primera vez que fui. Sí, tiene muchísimos años. A tu hermana y a tu mamá. Claro. Ah, ya ves. Hace muchos años. Por ahí hay una foto y yo creo que tiene como 10 años. Estábamos jóvenes. Bueno, ella sigue joven. Seguimos jóvenes. A mí se me hace que tiene un pacto. Amiga, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias de verdad. Hombre, estuvo divertidísimo. Y espero que no sea la última vez, ¿ok? Seguro, seguro. Repite tus redes sociales, por favor. Escritora Serial en Instagram y Sandra Becerril, escritora en Facebook. Ahí tienen para que encuentren sus libros, sus historias están más que escalofriantes. Yo diría que cuando lean a Sandra Becerril no van a parar, porque van a ser también lectores seriales. Muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que les haya gustado. Comenten acerca de lo vertido. Hagamos un foro de discusión en los temas. Y por favor, compartan, denle like y suscríbanse. Hasta la próxima.